Desde inicios del campeonato se implementa en el país un nuevo sistema disciplinario dirigido a los hinchas que hayan protagonizado disturbios en las canchas. Es así que un hincha tuvo que ver el superclásico del fútbol paraguayo desde una comisaría. Bonet va jugando para Fidencio, que sorprende, y va Fidencio y le pega de zurda. Domina sin quietarse Víctor Centurión y quiere salir rápido. Centurión la jugó, marca Alonso. Y buena onda, suena cálida, me gana. Compro coca así, veo tranquilo. Va a presionar ahora Ceballos. Van a 0. ¿Cuánto? 2-0. Este hincha es Cristian Ramos Ferreira, de 23 años, quien debe presentarse a la comisaría 53 Central de San Lorenzo cada vez que el club de sus pasiones dispute un encuentro deportivo a fin de cumplir la sanción tras ser hallado culpable del hecho punible de perturbación a la paz pública y resistencia. Ramos Ferreira asegura que obedece a cabalidad lo resuelto por el juzgado, ya que quiere cambiar y evitar tener antecedentes que lo perjudiquen de más en su vida cotidiana. Claro que sí, yo no puedo ni trabajar, si aún hace 0 juega miércoles o cualquier día, así. Me impide mi trabajo, ¿no? Los uniformados de esta dependencia policial deberán informar mensualmente del cumplimiento de esta restricción, además de verificar si el mismo respeta la prohibición de portar armas, consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes. Es un verdadero caso inédito para la comisaría 53 Central, atendiendo que es la primera vez que tienen este tipo de hechos, al cual deben hacer un fiel seguimiento. Sí, está cumpliendo a cabalidad todas las disposiciones. Hay un cuaderno de control aquí habilitado en la oficina de guardia. Una vez que se presenta, se anota la hora de presentación, más la firma de él, y después la salida nuevamente. Ese cuaderno es elevado periódicamente también al juzgado correspondiente para el control. De esta forma, Ramos Ferreira tiene prohibido el ingreso a cualquier tipo de evento deportivo durante 2 años o hasta que, según su comportamiento, la sanción sea levantada. Cristian comentó que cada 2 meses se presenta al Departamento de Eventos Deportivos a fin de realizar tareas sociales y concientización. Cristian Ramos fue identificado cuando arrojaba piedras y cascotes a personas que utilizaban remeras del Club Olimpia, que circulaban en inmediaciones del Estadio Defensores del Chaco el pasado 9 de noviembre del año 2014.